Estimados oyentes, muy buenas tardes a todos. Les habla desde España Nikos Ricoy, consejero, pastor, conferencista, evangelista y también dicen algunos que psicólogo, pero todos esos títulos no valen de nada porque solo somos simples siervos que queremos ayudar. En el día de hoy daremos inicio a una serie de 6 domingos consecutivos con enseñanzas sobre el tema del noviazgo y el tema del divorcio, pero fundamentalmente centrados en el tema del divorcio. Ánimo, estimado oyente, porque estoy seguro que todo lo que diremos aquí en estos días del noviazgo y del divorcio, a todos les tocará algo de cerca, o despertará interés de lo que vamos a hablar, o incluso nos ayudará para simple prevención de estos dos temas muy importantes, noviazgo y divorcio. Cómo no elegir esposo equivocado, guía sencilla para una correcta elección matrimonial, las alarmas y filtros preventivos del noviazgo, etc., como le queramos llamar. Aunque el título del día de hoy de nuestro encuentro en esta conferencia será «Con un noviazgo acertado, tenemos un divorcio evitado». Y para los que están inmersos hoy en problemas matrimoniales, este tema servirá para ayuda, porque también trataremos el tema del divorcio siempre desde la perspectiva de la base bíblica. Así que tomen papel y lápiz para apuntar lo que vamos a decir, porque a lo largo del programa daremos la dirección de correo para consultas, comentarios, preguntas y sugerencias, a la vez que también pueden enviarlas a la dirección de la radio. Nuestra dirección es nikos@gmx.es. Repito, nikos con K. nikos@gmx.es. Si bien estos programas son grabados, intentaremos con todo el corazón, estimado oyente, ponerle toda la intensidad y frescura de un programa en directo, tratando de ser lo más cercanos posibles al oyente y lo más claros posibles en la exposición de este delicado tema doctrinal y también un delicado tema práctico que nos llevará 6 conferencias a esta hora, en los siguientes 5 domingos. Recordamos el correo para cualquier consulta: nikos@gmx.es. En el día de hoy, estimado oyente, el segundo tema más importante en la Iglesia, después de la salvación, es el tema del divorcio. Por eso hablaremos en estos mensajes lo que muy mal se suele predicar en las iglesias cristianas sobre el tema del divorcio. Hay iglesias donde se admite el divorcio por cualquier razón. En otras solo se admite el divorcio por adulterio, abandono y violencia. En otras se admite por infidelidad y abandono. Y por último, en otras solo se admite el divorcio por adulterio. Pero en estos programas mostraremos que ninguna de estas interpretaciones es bíblica, es decir, no es correcta, son todas contrarias a la palabra de Dios. Ahora, un noviazgo bíblico produce un matrimonio bíblico y evita un divorcio antibíblico. Por lo tanto, un noviazgo antibíblico producirá un matrimonio fracasado que terminará en un divorcio antibíblico y, en consecuencia, en la condenación eterna. Para evitar todo esto, el divorcio, y para evitar un matrimonio errado, es necesario, lógicamente, no errar en la elección de la pareja en el noviazgo. Y para no errar en la elección de la pareja en el noviazgo, la Biblia nos informa que el hombre tiene de parte de Dios, de forma innata, 4 alarmas, las cuales son necesariamente imprescindibles tenerlas en cuenta para no fallar en la elección de la pareja en el noviazgo, y que luego ese noviazgo no termine en fracaso matrimonial y en consecuencia en el divorcio. Es una cadena lógica, estimado oyente. Noviazgo bíblico produce un matrimonio bíblico. Un noviazgo antibíblico produce un matrimonio antibíblico. Hay una ley universal física que se llama la ley de causa y efecto, o también la ley bíblica de la siembra y la cosecha. Por lo tanto, si en el noviazgo se siembra equivocadamente una elección de pareja equivocada, el matrimonio será un fracaso y en consecuencia la gente buscará el divorcio. Y el que no busque el divorcio innecesariamente sufrirá las consecuencias igualmente por una vida destrozada. Para evitar todo esto, matrimonios destrozados, niños sufriendo, familias dolidas y un gran dolor general, necesitamos empezar esta conferencia centrada en el tema del divorcio para anunciar la forma en cómo prevenir matrimonios errados, viendo la correcta información de cómo tener un noviazgo acertado, un noviazgo bíblico que garantice un matrimonio estable, disfrutable, servicial y que agrade a Dios. Recordemos a los nuevos oyentes que se han incorporado en esta emisión en este momento
que esta es la primera charla de una serie de 6 domingos a partir de hoy, donde estaremos hablando del noviazgo y del divorcio, aunque fundamentalmente estaremos centrados en el tema del divorcio. Esta conferencia radial de 6 domingos estará dirigida, primero, a jóvenes que están en noviazgo. Segundo, a jóvenes que entrarán en un futuro noviazgo. Tercero, a personas que están pensando en divorciarse. Cuarto, está dirigido a personas que están ya divorciadas. Quinto, está dirigido a pastores y a enseñadores de la palabra para ayudarles con este importante tema. Y sexto, y por último, también estas conferencias están dirigidas a esos pastores divorcistas, es decir, a los que erradamente predican y defienden el divorcio y el recasamiento. Resumiendo lo dicho hasta ahora, primero, hemos dado las razones de por qué podemos confiar en la Biblia para todas estas conferencias. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía y la unidad temática respaldan que la palabra de Dios es la verdad. Segundo, el centro de estas conferencias radiales será el tema del divorcio, pero, evidentemente, para evitar divorcios, empezaremos por hablar, en el día de hoy, cómo debe ser un noviazgo bíblico y veremos las 4 alarmas innatas, los 2 filtros bíblicos y el principio bíblico de Génesis, ya que si no los tenemos en cuenta y no hacemos caso de ellos, el matrimonio será un fracaso. ¿Quién quiere un matrimonio fracasado? Veamos entonces, estimado oyente, lo que dice el fabricante y el diseñador del matrimonio. De la misma manera que todo el fabricante de algún aparato añade al aparato un manual de instrucciones, de la misma manera Dios, el fabricante del matrimonio, ha dado la Biblia como manual de instrucciones para el noviazgo y el matrimonio. Saltarse las instrucciones del manual o ignorarlos es temerario, suicida y un fracaso. Por cierto, estimado oyente, antes de avanzar más, mi deseo es que mi lenguaje sea claro, pero a veces los predicadores tenemos ese fallo de no usar términos claros, o términos demasiado técnicos, o creer que estamos siendo entendidos y en realidad no estamos siendo entendidos. Así que yo me esforzaré en ser lo más claro y hasta repetitivo posible para que estas clases, conferencias, prédicas e ideas, o como quieras llamarlo, sean un lenguaje lo más claro posible, a tal punto que hasta un joven adolescente o una persona sencilla sea capaz de entender la idea que queremos dar en estos temas. Así que nos gustaría saber, de vuestra parte, vuestras opiniones sobre la claridad de las ideas que estamos transmitiendo en cada tema, y lo pueden hacer al correo que acabamos de dar. Es cierto que el tema del divorcio es un poco más adelante, será un poco técnico en su lenguaje, pero habrá que estar muy atento a cada idea, pero por eso le damos la dirección y nos ponemos a su disposición para posteriormente poder aclarar los temas que no hayan sido claros en esta emisión radial. Queremos ayudar y aprovechar esta inmejorable oportunidad radial para dejar bien claro el tema del divorcio y el tema inicial del noviazgo. Gracias, estimado oyente, por vuestra ayuda. No lo digo para quedar bien, sino por el puro deseo de enseñar lo más claramente posible este delicado tema del noviazgo y el divorcio. Os recuerdo el correo electrónico nicos@gmx.es. A lo largo de los años, en nuestro Ministerio de Consejería Pastoral, hemos visto cómo vez tras vez las personas que se relacionan en noviazgo dejan de lado una serie de alarmas innatas que la pareja no tiene en cuenta y que, por no ser atendidas esas alarmas, eso será precisamente la causa de la gran mayoría de los fracasos matrimoniales. Por eso hemos hecho un detallado análisis de esas causas del fracaso matrimonial, las hemos hallado, las hemos resumido, y hoy las divulgamos en este estudio para así ayudar a las parejas que están pensando en relacionarse en noviazgo a que no fracasen. De esa manera evitamos que el fracaso matrimonial se reproduzca, siguiendo simplemente los sencillos consejos bíblicos que compartiremos a continuación. Por favor, estad atentos a lo que sigue y si alguien quiere, por favor tome nota. Dios ha dado al hombre y a la mujer una serie de recursos innatos, es decir, ya vienen de fábrica, Dios ya los ha puesto en nuestro interior, para evitar que el futuro matrimonio sea un fracaso. Aun estando fuera del ambiente cristiano, estos recursos existen y funcionan en todos los hombres,
Pero si por el contrario nos movemos en el ambiente cristiano evangélico, los recursos que tenemos son aún mayores, como veremos luego. Entonces, hemos llegado al centro del tema de hoy. Podríamos decir que todos los hombres tienen 4 alarmas a su disposición que deben tener en cuenta en el noviazgo. La primera alarma, el razonamiento. La segunda alarma, la conciencia. La tercera alarma, el consejo y experiencia de los más cercanos que nos aman. La cuarta alarma, la percepción o la intuición, o en términos populares, el sexto sentido. Los creyentes, por su parte, tienen una herramienta extra más, que es la Biblia, en la cual, en ella, a su vez, hay 2 filtros imprescindibles que tenemos que tener en cuenta para iniciar una relación de noviazgo antes del casamiento. Los 2 filtros que veremos junto con las 4 alarmas son: el primer filtro, el filtro de la conversión, es decir, el conocimiento del verdadero evangelio. El segundo filtro que veremos es el arte de amar, basado en 1 Corintios 13. 2 filtros que deben ser aplicados necesariamente a cualquier pretendiente, sea varón o mujer. Vayamos pues al análisis detallado de todo esto. La primera alarma, herramienta o señal que Dios da en el noviazgo a todo hombre es el razonamiento. Por medio del razonamiento, la pareja puede entender a lo largo de la relación de novio si las cosas que se van viendo tienen o no tienen sentido, si funcionan o no funcionan, si las cosas encajan o no encajan, si algo es forzado en la relación o algo no está bien claro, etc. Cuando a lo largo de la relación de noviazgo algo de esto se evidencia en la pareja, es decir, cuando algo no funciona bien, no es aceitoso, no es claro, no es fluido, cuando uno llega a razonar que algo no va bien de forma constante, eso es una señal clara, una alarma para detenerse y reflexionar si debemos avanzar, porque significa que algo no encaja, y es señal segura de que en el futuro esa relación no funcionará. Si las cosas en el noviazgo no son fluidas, es mala señal, estimado oyente. Podríamos decir que si los engranajes del mecanismo de la pareja no encajan todos y fluidamente, eso significa que tarde o temprano ese mecanismo romperá. Durará quizás un tiempo, pero acabará rompiendo porque ese mecanismo está trabajando forzado. Por otro lado, debemos tener en cuenta que en la relación hay 2 razonamientos funcionando a la vez: el razonamiento de él y el razonamiento de ella, con lo cual es inexcusable no escuchar esta alarma. Avanzar en una relación de noviazgo cuando el razonamiento suena, grita o clama es temerario y suicida. No podemos seguir en ese noviazgo. Es garantía segura de fracaso avanzar cuando la alarma del razonamiento clama. Por lo tanto, es mejor abandonar ese noviazgo si la razón te grita que la vida de relación, de noviazgo, es infeliz, forzada, incómoda, sin sentido, angustiosa, irracional, cuando hay presión, cuando uno no es libre, cuando uno está coaccionado, cuando hay maltrato, violencia, agresión, manipulación, inmoralidad, acoso psicológico, cuando las cosas suceden de una manera difícil. Escapa de ese fuego, estimado pretendiente. Cuando en la consejería nuestra preguntamos a los cónyuges que vienen con problemas a consultarnos, le preguntamos si en el noviazgo han visto o ha escuchado esta alarma del razonamiento. Y podemos decir, estimado oyente, que aún no hemos encontrado ni una sola pareja que no haya escuchado esta alarma del razonamiento en el período del noviazgo. Así que, estimado oyente, sobre todo me dirijo a ti, que eres mujer, si tu razonamiento te ha estado gritando que a lo largo del noviazgo algo no funciona en esa relación y algo te agobia, rompe esa relación esclava, porque en el matrimonio será 1000 veces peor. Y os lo digo por experiencia de consejería matrimonial de varios años con base bíblica. Precisamente por no haber escuchado la razón, ahora esa pareja casada están precisamente en consejería buscando solución. Así que ahora solo queda la reconciliación matrimonial o la separación, porque el divorcio no es ni siquiera una opción bíblica. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice: El hombre muestra la ley de Dios escrita en sus corazones, dándole testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, él
razonamiento. Aprovechamos para dar un alto y decir que para mayor profundización de este tema puedes escribirnos a nikos@gmx.es. La segunda alarma que Dios provee a la pareja en el noviazgo o antes del noviazgo de forma innata es la conciencia, como hemos visto en el pasaje que acabamos de leer de Romanos capítulo 2, versículo 15. Cuando alguien hace algo malo, la conciencia salta automáticamente. Así que si en el tiempo de noviazgo alguno o los dos pretendientes suelen hacer algo malo o hacen constantemente cosas malas, como un estilo de comportamiento habitual, entonces eso hará saltar la conciencia, y eso es una señal de alarma de Dios que Dios te dio para que no avances en esa relación de noviazgo. Por lo tanto, es necesario parar y analizar la situación y muy seguramente abandonar ese noviazgo, porque si no lo haces es garantía de fracaso matrimonial cuando la conciencia te está avisando. Si en el noviazgo se hacen las cosas contra la conciencia, en el matrimonio se harán aún peor y en grado mayor. Si una relación fundada en una conciencia manchada no tiene futuro, mucho menos entonces un matrimonio. Si no hay freno en el noviazgo, no lo habrá en el matrimonio. Si no se respeta la conciencia en el noviazgo, tampoco se respetará en el matrimonio. Una relación fundada en una conciencia no escuchada está abocada al fracaso. Lo que no funciona bien en el noviazgo, peor funcionará en el matrimonio. Hagamos un alto. Y si este punto no ha quedado claro, por favor escríbenos. Recuerda la dirección nikos@gmx.es. La tercera alarma que Dios da en el noviazgo o antes de iniciar un noviazgo es el consejo y experiencia de los más cercanos que nos aman, es decir, el consejo que se recibe de las personas que nos quieren y que ven con sus ojos lo que los pretendientes no pueden ver normalmente por estar condicionados por los sentimientos y la pasión, los cuales enceguecen. Es decir, cuando alguien cercano, un amigo, un pastor, los padres, etc., avisan que ellos están viendo algo concreto que no les parece bien en el otro pretendiente, es oportuno, estimado oyente, tenerlo en cuenta, porque eso es una señal de alarma, es una advertencia, es un elemento que Dios utiliza para ayudarte. Muchas son las mujeres que en la consejería nos han visitado diciendo que no habían querido oír la voz y consejo, por ejemplo, de los padres, de que el novio no les estaba gustando por alguna razón concreta. Lo mismo la voz de un amigo o de alguien cercano tipo pastor o quien sea, que han visto algo serio en el pretendiente que uno no ve. Al fin, cuando los demás ven algo que uno no está viendo, acaba por confirmarse y ese matrimonio fracasará. Una persona sensata hace caso de los consejos concretos y la experiencia de los más cercanos. Los toma en cuenta y los analiza. ¿Suele coincidir el consejo de los demás? Con las dos alarmas anteriores que hemos dicho, conciencia y razonamiento. La Biblia dice, en Proverbios capítulo 1, versículo 8, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». En Proverbios capítulo 19, versículo 20 dice, «Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez». Proverbios capítulo 4, versículo 13 dice, «Retén el consejo de los demás, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida». La cuarta alarma que Dios nos da es la percepción o intuición del alma, o popularmente llamado el sexto sentido. Sin entrar en cuestiones psicológicas que no creemos, decimos que por experiencia de consulta pastoral hemos visto que las personas tienen una capacidad de ver más allá de lo que parece ser correcto. Es decir, por ejemplo, imaginemos que chico pretende a chica, por lo que ella tiene, digamos por su dinero, su fama, su belleza, o por simplemente conquistarla. Así que para tal propósito de conquista, él hace todo lo correcto, con lo cual la conciencia de ella no salta. La alarma del razonamiento de ella tampoco salta. Pero sin embargo, ella percibe o intuye que en el fondo algo no funciona bien, como que percibe que esto le falta vida. Es decir, percibe o intuye en su alma que hay teatro, y por supuesto, a un teatro tarde o temprano se le cae el telón.
La percepción es un regalo mayormente dado a las mujeres para no dejarse engañar por las palabras bonitas de los hombres. La percepción va más allá de los hechos. Estimado oyente, si alguien avanza en una relación de noviazgo no haciendo caso a la percepción, esa relación está destinada al fracaso. Hasta aquí podríamos decir que estas son las alarmas que toda persona tiene de forma innata y debe tener en cuenta antes o durante una relación de noviazgo. Si los inconversos siguieran tan solo las alarmas mencionadas arriba, no habría tanto fracaso matrimonial, cuanto más los creyentes que tenemos clara estas 4 alarmas bíblicas. Si de forma continua, constante, permanente, estas alarmas están saltando, entonces ese noviazgo, esa relación, no funcionará, será destinada al fracaso. Entremos ahora en el área de las personas que se desenvuelven en un ambiente cristiano. El creyente tiene, aparte de las 4 alarmas que hemos dicho, tiene la Biblia, aparte de esas alarmas, es decir, 2 poderosos filtros para no equivocarse en un noviazgo o en futuro matrimonio. El primer filtro que un creyente debe aplicarle al pretendiente es indagar, preguntar por la conversión del otro, o dicho de otra manera, a ver si se ha convertido por medio del verdadero evangelio, porque vosotros sabéis que la Biblia dice no os unáis en yugo desigual. El segundo filtro que luego analizaremos y que se debe aplicar al pretendiente es el test del amor, basado en 1 Corintios 13, para saber si esa persona sabe amar. Analicemos ahora estos 2 filtros. La Biblia advierte al creyente en 2 Corintios 6:14, como ya hemos dicho, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, un hombre puede ser moralmente perfecto, pero puede ser inconverso. Aunque un pretendiente tenga todos los valores morales, es decir, las 4 alarmas anteriores, no haya saltado la razón, no haya nada que la conciencia reproche, ni los cercanos vean nada reprochable en el pretendiente, aun y con todo Dios manda al creyente que no se relacione con una simple persona moralmente buena, que no se haya convertido. La Biblia dice que el creyente solo puede relacionarse y casarse con un verdadero creyente y que sea maduro y que sepa amar. Con lo cual, para poder saber si es verdadero creyente y la persona es el pretendiente idóneo, que sabe amar, necesitamos analizar los 2 filtros mencionados anteriormente. Vamos entonces con el primer filtro. Cuando alguien entra en una relación con otra persona con intenciones de noviazgo, lo primero que debe asegurarse es si esa persona se ha convertido y qué evangelio está creyendo, porque vosotros sabéis que hay varios evangelios. Entonces, aquí está precisamente el origen de por qué hay tantos matrimonios fracasados en las iglesias. No sólo porque han desoído las 4 alarmas anteriores, sino porque dan por sentado que el otro pretendiente es convertido y en realidad no lo es. Hoy en día en las iglesias dicen estar llenas de convertidos y a su vez hoy en día pululan como sectas evangelios errados, evangelios que no salvan, y entonces a la hora de la verdad, en los problemas matrimoniales, los pretendientes no darán la talla espiritual para enfrentarlos y superarlos. Recordemos esto: un evangelio falso y el amor humano no resisten la presión de un matrimonio. Repito, un evangelio falso y el simple amor humano no resisten la presión de un matrimonio. Por lo tanto, es necesario estar seguros de que el pretendiente que se acerca a otro en términos de relación seria, primero, se haya convertido por medio del evangelio verdadero, y segundo, que ese pretendiente sepa amar. Toda persona que no haya creído el evangelio, que ponemos a continuación, no debería tenerse por pretendiente. El evangelio verdadero es este que vamos a describir a continuación, y consiste en presentar básicamente a los hombres 2 noticias y 2 condiciones. La primera y mala noticia es que el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace. Y también el hombre está condenado por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que el hombre es. Pero por otro lado, el hombre tiene enfrente a Dios, que es un Dios juez justo y santo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, y a su vez, la ira de Dios que producen los pecados debe descargarse sobre el hombre. Entonces, el hombre frente a Dios, con esto, tiene un grave problema. El juicio, la justicia y la ira de Dios están sobre él. Entonces, ¿cómo librarse de esta situación? Porque los pecados demandan justicia. Por lo tanto, si la justicia cae sobre el pecador, entonces está perdido.
Pero si la justicia cae sobre otro, entonces hay esperanza de perdón. Segundo, la buena noticia es precisamente que la justicia cayó sobre otro. Ahí está la esperanza. En la cruz, el Padre descargó la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer su justicia eterna. Esa justicia e ira que uno mismo merece recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, bajo la justicia de Dios, de esa manera Dios cancela la justicia divina contra el hombre y retira la ira de Dios sobre el hombre. Entonces, Dios pone dos condiciones a todo hombre para salvarse. Primero, que el hombre se arrepienta de la mala noticia, es decir, que reconozca sus pecados y reconozca su naturaleza mala. Segunda condición que Dios pone, que el hombre crea y confíe en la obra de justicia descargada en la cruz, que es la buena noticia. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia hecha en la cruz, segunda condición, entonces Dios sí lo declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, ese hombre culpable y condenado ahora sí puede entrar en la gloria de Dios. La resurrección de su Hijo es la evidencia de que Jesús nunca pecó y que Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor del hombre pecador. La resurrección es vida, estimado oyente. Por lo tanto, la resurrección le da vida a este Evangelio. Y toda persona convertida entonces sí tiene vida y poder de una vida transformada. Este es el verdadero Evangelio que tienes que creer, que todo pretendiente debe creer antes de entrar en noviazgo. Y a su vez, este es el Evangelio que él o ella debe pedirle al otro pretendiente. Sin verdadero Evangelio no hay conversión. Sin conversión no debe haber noviazgo. Si lo hay, habrá fracaso. Hasta aquí con el primer filtro. Entremos ahora en el comentario del segundo filtro. Sin pretender ser solamente teóricos, sino basados en la experiencia de años, debemos decir, estimado oyente, que una persona puede ser convertida, pero, aun y con todo, ser inmadura, y no estar preparada para el matrimonio porque no sabe amar. Por ello es muy importante que ambos pretendientes en el noviazgo no solo sean verdaderos convertidos, sino que también pasen por el segundo filtro, que es el conocimiento detallado de 1 Corintios 13. Antes de relacionarse en noviazgo y antes de casarse, es necesario que la pareja sepa lo que significa amar. A continuación, haremos una breve síntesis del test bíblico que hacemos para ayudar a las parejas en la consejería matrimonial, para conocer este filtro que junto con el filtro anterior del verdadero evangelio le dará plena seguridad a todo creyente y a todo pretendiente de poder avanzar con seguridad en el camino del noviazgo y quizás posterior matrimonio. Si alguien está interesado en este test que hoy vamos a relatar dentro de un momento, se lo enviamos por correo. Recuerde el correo nicos@gmx.es. Repito, nicos@gmx.es y os lo enviamos por correo. Estimado oyente, el tema del amor es un tema muy delicado. El amor no son sentimientos, son decisiones. Y esto lo repetiremos a lo largo de todo el resto del estudio. El amor no son sentimientos, el amor son decisiones. Y vamos a ampararnos en todo esto basado en 1 Corintios 13, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Para este filtro, el segundo filtro, que es el tema del amor, haremos lo siguiente. Pondremos el nombre de la persona en sustitución de la palabra amor, de tal manera que quede leído en primera persona de esta manera. Cuando vemos en el texto bíblico donde dice, en el versículo 4, por ejemplo, el amor es paciente, entonces vamos a sustituir la palabra amor por el nombre de la persona o del pretendiente, y quedará más o menos así. Nikos es paciente, o el pretendiente es paciente, o si lo queréis, él o ella es paciente. En otra descripción, por ejemplo, el amor no tiene celos. Sustituimos la palabra amor por el nombre de la persona y quedará así. El pretendiente no tiene celos. A continuación haremos lo mismo con todas las 15 siguientes descripciones que hay en el amor de 1 Corintios 13 que iremos comentando a lo largo de los siguientes minutos. Las descripciones que veremos a continuación, que no se estén viviendo correctamente en la pareja, deben ser tratadas urgentemente como señales de alarma en la pareja para abandonar esa relación.
porque eso significa que la persona, el pretendiente, no sabe amar. Y si no sabe amar, por muy convertido que sea, la relación matrimonial será un fracaso. De tal manera que, si en el noviazgo, por ejemplo, el pretendiente se comporta de forma habitualmente colérico, maleducado, celoso, egoísta, violento, coqueteador con otros, sensual, bebedor, inmoral, mundano, etcétera, etcétera, entonces eso significa que ese área específica no está correctamente en la relación, y si no está actuando correctamente en el noviazgo, significará que en el matrimonio tampoco lo hará, porque el principio bíblico dice lo siguiente. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también será injusto en lo mucho. Parafraseando este versículo de Lucas capítulo 16, versículo 10, podríamos decir lo siguiente. El que falla en lo poco, también fallará en lo mucho. Y el noviazgo es el tiempo poco, es el tiempo corto, y el matrimonio es el tiempo más largo, es el tiempo mucho. El que falla en lo poco también fallará en lo mucho. Veamos ahora detalladamente entonces el segundo filtro que todo pretendiente debe conocer. Ese filtro está basado en un test de 1 Corintios 13 que ya, como hemos dicho, os lo enviamos si vosotros lo pedís. Veamos el versículo 4. Dice, el amor es paciente. Por lo tanto, sustituimos la palabra amor por el pretendiente, él o ella, de tal manera que quedaría así. El pretendiente es paciente. Por lo tanto, el pretendiente sabe esperar, soporta la presión, soporta el sufrimiento, soporta en las dificultades, es calmo en su actuar. El pretendiente no explota con ira, no golpea al otro pretendiente, no tiene violencia con las cosas, no se precipita en las decisiones, no se precipita en el hablar, no es impulsivo, porque el amor, es decir, el pretendiente, es paciente. Preguntamos entonces en este punto, ¿el pretendiente que tienes está aprobado o desaprobado? Siguiente descripción del versículo 4. La Biblia dice, el amor es bondadoso. Por lo tanto, el pretendiente, él o ella, es una persona buena, es sensible, es dulce, cálida, amable, educada, escuchadora. Vive haciendo lo bueno por el otro pretendiente. Es un pretendiente servicial, dispuesto, voluntarioso. Es una persona de buen carácter. O por el contrario, tienes un pretendiente que es rudo, áspero, tajante, cortante, poco amable, maleducado. En definitiva, no es buena persona. La Biblia dice que el amor es bondadoso. Entonces, estimado oyente, en este punto, ¿el pretendiente que tienes lo ves como aprobado o desaprobado? Si lo ves como desaprobado, escapa de él como el fuego. Continuamos en el versículo 4. Dice, el amor no tiene celos. Algunas versiones dice el amor no tiene envidia, pero la palabra griega original en griego es celó, de donde proviene la palabra celos. Por lo tanto, la correcta traducción y más acertada sería el amor no tiene celos. Por lo tanto, el pretendiente con el que estás no es desconfiado, no es inseguro, no es celoso, no vive sospechando, ni investigándote, ni persiguiéndote. No es una persona envidiosa, ni es murmuradora, no vive compitiendo con otros para ser el más destacado. Porque el que ama no tiene celos, porque el que ama decide confiar. Vivir con una persona celosa es como vivir con una carcoma. Y si tú tienes un pretendiente celoso, escapa de él como el fuego. En este punto, ¿el pretendiente que tienes estaría aprobado o desaprobado? La última descripción del versículo 4 de 1 Corintios 13 dice, el amor no se envanece. Es decir, el pretendiente es una persona humilde, mansa, cálida, sencilla. Suele pedir perdón cuando falla. No es soberbio, ni orgulloso, ni altivo, ni arrogante. No habla de sí mismo para promocionarse. No pregona sus virtudes cuantas veces puede. No pregona sus logros. No se infla, no se jacta. No compara a los demás consigo mismo.
no anda diciendo que todo lo sabe, que todo lo controla, no presume, no manipula las cosas ni las personas. El orgulloso es dominante, y el amor no se envanece, no domina. No dice que siempre tiene la razón, no es autosuficiente o independiente en la relación, no va por libre, sino que necesita del otro, se acerca al otro, depende del otro, y manifiesta esa dependencia hacia el otro, pero no de forma egoísta, sino para amarle. El amor no se envanece, sino por el contrario, que elogia al otro, no se elogia a sí mismo. Da gracias por la obra de los demás, agradece la obra del otro pretendiente. Es decir, el pretendiente es humilde en palabras y acciones, porque el amor no se envanece. Por lo tanto, él o ella, es decir, el pretendiente, no se envanece. En este punto, ¿el pretendiente que tienes está aprobado o desaprobado? Versículo 5, entramos en él. El amor no hace nada indebido. Es decir, el pretendiente que tienes no ofende con la boca, no hace nada malo, no hace nada vergonzoso, ni da mal testimonio, no tiene malos modales o malos gestos, porque todo eso es algo indebido. No dice groserías, no dice obscenidades o maldiciones, no avergüenza al otro pretendiente delante de los demás, no lo humilla, porque eso es algo indebido. No hace nada a escondidas, cosa que si alguien se enterara sería un escándalo. Él no se va con mujeres indebidas, y ella no va con hombres indebidos. Ninguno de los dos va con compañías indebidas, ni van a lugares indebidos, porque el amor no hace nada indebido. No compra cosas indebidas, ni compra de forma indebida o compulsiva. No mira lo indebido, no viste de forma indebida, por ejemplo, de forma sensual, de forma indecente, con escotes pronunciados o con ropa ajustada y mundana, porque eso es una forma de vestimenta indebida. El amor o el pretendiente no habla lo indebido, no trata al otro de forma indebida, no conduce o maneja el carro o la moto de forma indebida. Por el contrario, el amor hace lo correcto. Por lo tanto, el pretendiente debe hacer lo correcto, hablar lo debido, hablar y tratar debidamente a los demás. Por lo tanto, es responsable, atento, trabajador, puntual, dispuesto. Esto es lo correcto, esto es lo debido. Porque el amor tiene iniciativa, es servicial, no hay que empujarlo para hacer las cosas. Sabe ser cabeza él, y sabe ser ayuda debida y correcta ella. Porque eso es lo debido que Dios manda para él y para ella. Él lidera debidamente, enseña debidamente, administra debidamente, provee debidamente, trabaja debidamente, y ella respeta a él debidamente. Ambos tienen respeto mutuo debidamente. En este punto, ¿el pretendiente que tienes está aprobado o desaprobado? Si el pretendiente que tienes está haciendo las cosas indebidas, escapa de él. Versículo 5. El amor no busca lo suyo. Es decir, el pretendiente, él o ella, no busca sus propios intereses en la relación. No es egoísta, no es machista o feminista. No se ama primero a sí mismo, primero yo, segundo yo, y para acabar yo. Tampoco busca su propia voluntad, sino el pretendiente que ama busca la voluntad del otro, trata de agradar al otro, y por supuesto trata de buscar la voluntad de Dios, porque el amor no busca lo suyo. Cada uno sabe mantenerse puro, no busca las relaciones sexuales antes del matrimonio, porque el amor no busca lo suyo, es decir, él no busca lo suyo, sino que busca agradar a Dios, busca respetar al otro. El amor, o sea, el pretendiente, busca el interés del otro, y a su vez es ingenioso, está constantemente pensando en cómo agradar al otro. El amor es dador, por lo tanto el pretendiente debe ser dador. Invierte tiempo en pensar en el otro, en estar con el otro. Y por supuesto, el amor practica Mateo capítulo 7, versículo 12. Haced con los demás lo que os gustaría que hicieran con vosotros. La famosa ley de oro. El amor, es decir, el pretendiente, está siempre al servicio constante del otro.
En este punto, ¿el pretendiente que tienes es egoísta y busca lo suyo? Porque si tienes un pretendiente que solamente busca lo suyo, escapa de él como el fuego. En este punto, ¿aprobado o desaprobado? Seguimos en el versículo 5. Dice, el amor no se irrita, es decir, el pretendiente, él o ella, no se irrita por todo, no le habla mal al otro, no se irrita cuando le dan consejos, no se irrita cuando no salen bien las cosas, no se irrita cuando le hablan, no es malhumorado, no vive enojado, no es gritón y gruñón, no da malas contestaciones, no piensa mal, no interpreta mal, sino que pregunta, tiene dominio propio, no se irrita delante de las personas, no pierde la paciencia, y si pierde la paciencia pide perdón al instante, no se descontrola, no saca el mal genio, porque el mal genio es odio escondido y violencia oculta para el futuro. Si tienes un pretendiente que se irrita constantemente, escapa de él como el fuego. En este punto, el pretendiente que tienes es aprobado o desaprobado. La última descripción del versículo 5 dice, el amor no guarda rencor. Por lo tanto, el pretendiente que tienes, él o ella, no lleva cuentas de lo malo. No te echa en cara lo que haces o lo que has hecho en el pasado. No anda reprochándote siempre las cosas. No anda sacando continuamente el pasado. No anda buscando las faltas, sino que olvida. Por lo tanto, no es vengativo, sino que es una persona que perdona. ¿Y por qué perdona? Porque el que perdona lo hace porque sabe que él o ella también necesita ser perdonado. Entonces, si tienes un pretendiente que siempre guarda rencor, escapa de él como del fuego. En este punto, el pretendiente está aprobado o desaprobado. Entramos en el versículo 6. Dice, el amor no se alegra de la injusticia, es decir, el pretendiente que tienes no aprueba lo malo, no aprueba lo injusto, no anda hundiendo al otro, no se burla de los defectos del otro, no lo desacredita, no lo desalienta, no mira lo injusto, no oye ni hace lo malo ni lo injusto, no comete injusticias, por supuesto, no disfruta con lo pecaminoso, lo sucio, lo inmundo o lo injusto, no anda en chismes ni en habladurías, que son cosas injustas, no disfruta con las malas noticias que le suceden a los demás, no amenaza ni toma venganza o revancha, lo cual es una injusticia, porque el amor no se alegra de la injusticia. En este punto el pretendiente está aprobado o desaprobado. Versículo 6. El amor se alegra de la verdad, es decir, el pretendiente que tienes disfruta de la verdad, pero para alegrarse de la verdad primero hay que conocer la verdad. Por lo tanto, ese pretendiente tiene que estar convertido, porque el que conoce la verdad es porque conoce el Evangelio y conoce la palabra de Dios. Y por supuesto, el pretendiente anda en la verdad, no dice mentiras, ni oculta nada con engaño, no tiene doble vida, sino que hace lo verdadero, hace lo que es bueno, lo noble, lo justo, lo puro, lo digno, lo santo, lo correcto, lo agradable, lo que honra al otro, lo excelente, lo mejor, tal como dice Filipenses capítulo 4. Esas son las piezas de la verdad. El pretendiente sabe apreciar lo que vale el otro, ve lo verdadero del otro, exalta al otro, potencia al otro, estimula al otro, apoya al otro, consuela al otro, anima al otro, no lo desanima, se alegra del bien del otro, del crecimiento del otro. El pretendiente que ama, crece y deja crecer, porque el amor se alegra de la verdad. En este caso, el pretendiente que tienes estaría aprobado o desaprobado, porque si está desaprobado, escapa de él como el fuego. El versículo 7 dice, el amor todo lo sufre, es decir, el pretendiente es tolerante y sufre las imperfecciones del otro pretendiente, las soporta, las minimiza, porque el amor solo ve lo mejor del otro. El amor cubre la falta del otro, va más allá de lo normal. Si tienes un pretendiente sufrido, maravilloso, pero si tienes un pretendiente que solo busca la buena vida, escapa de él como el fuego. En este punto, el pretendiente estaría aprobado o desaprobado.
Seguimos en el versículo 7. Dice, el amor todo lo cree. Por lo tanto, el pretendiente que tienes tiende a pensar bien del otro. No es desconfiado, al contrario, es confiado. Por eso es agradable estar con una persona así, porque no piensa mal, no desconfía siempre del otro, sino que piensa en lo positivo y en lo bueno del otro, porque el amor todo lo cree, es decir, el pretendiente que tengo todo lo cree. En este punto, el pretendiente que tienes está aprobado o desaprobado. Seguimos en el versículo 7, y dice, el amor todo lo espera. Es decir, el pretendiente que tienes es una persona que vive en esperanza, es positivo, optimista, esperanzador, o por el contrario vive desanimado y desanimando, es pesimista, es rígido, no da margen a las personas y es legalista, no dice, aquí se hace lo que yo mando y se hace ya. No, eso no lo dice el amor, sino que es una persona de fe y va más allá de lo normal, porque el amor todo lo espera. En este punto, el pretendiente que tienes estaría aprobado o desaprobado. La última descripción del versículo 7 dice, el amor todo lo soporta. Es decir, el pretendiente que tienes es una persona firme ante la adversidad. No se da por vencido, es luchador o luchadora, aguanta lo difícil, no es cobarde, ni escapa a la dificultad, sino que tiene temple, soporta la presión y no escapa. No es un simplista y facilón, que sólo busca la vida fácil, lo fácil de la vida. Si tienes un pretendiente que no lo soporta todo, escapa de él porque en el momento de la prueba quedarás sola. En este caso, el pretendiente estaría aprobado o desaprobado. Entramos en el versículo 8 y vamos a ver la primera descripción en la parte A del versículo. Dice, el amor no deja de ser. Es decir, el pretendiente que tienes es una persona que decide ser fiel desde el inicio hasta el final. Es permanente, es perseverante, es constante, es comprometido, cumple su palabra y sus promesas. Por lo tanto, no se divorcia en el caso de que esté casado. No se va cuando las cosas son difíciles. No da la espalda al otro, no escapa, no se lava las manos, no abandona al otro, no es cobarde, no busca excusas para separarse, sino que es valiente, es luchador. Cuando da una palabra, se cumple hasta el final. Es responsable, a tal punto que es capaz de dar la vida por el otro, porque el amor no es para cualquiera, el amor es sólo para valientes. El amor no deja de ser, por lo tanto el pretendiente cuando se compromete con alguien no deja de ser. En este caso, en el último punto, el pretendiente que tienes estaría aprobado o desaprobado. Todo lo que dijimos son decisiones, estimado oyente. El amor no son sentimientos, el amor son decisiones. Entonces uno preguntará, pero pastor, ¿no hay un pretendiente que sea así? Sí lo hay que buscarlo, porque el matrimonio no es para todos. El amor es la decisión de hacer todo lo anteriormente dicho, aunque uno no sienta hacerlo. Lo hago porque decido hacerlo, no porque siento hacerlo. Los sentimientos surgen después, pero primero son las decisiones hacia el otro, y luego se despiertan las emociones. Primero pienso, calculo y tomo una decisión, y con ello despierto el sentimiento del otro. Y luego, con el sentimiento activado del otro, entonces sí se despiertan los míos. Pero todo empieza por una decisión. Pretender hacerlo al revés, es decir, funcionar por emociones, nunca saldrá adelante esa relación. Como dice 1 Corintios 12, versículo 31, yo os muestro un camino más excelente. El camino más excelente para vivir el matrimonio y una relación de noviazgo es 1 Corintios 13. La pregunta es entonces, estimado oyente, ¿estoy amando? Es decir, ¿estoy tomando decisiones hacia el otro? La clave de toda pareja, sean novios o sean matrimonios, está aquí, en tomar decisiones, porque amar es decidir, no es sentir emociones. Cuando tomas decisiones, estás amando. Pero si alguien se dice creyente y no vive 1 Corintios 13, es una mala señal. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 10.
el que es fiel en lo poco, es decir, en el noviazgo, también será fiel en lo mucho, es decir, en el matrimonio. Y el que es injusto en lo poco, es decir, en el noviazgo, también lo será en lo mucho. Por lo tanto, estimado oyente, apréndete bien este versículo. Si un hombre en el noviazgo es fiel en las cosas pequeñas, entonces también será fiel en lo mucho, es decir, en el matrimonio. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Es decir, no se ha convertido, porque Dios es amor. Pero Dios no es un Dios sentimental, porque el amor no es sentimientos. Dios no es sentimientos. Dios es un Dios decisional. Dios no se mueve por emociones. Dios mueve todo el universo por decisiones. Si uno siembra un pretendiente malo y un noviazgo malo, cosechará un esposo malo y un matrimonio malo. Es pura lógica. En conclusión, siempre oímos la frase: busco a alguien que me ame, cuando en realidad deberíamos decir: busco a alguien a quien amar, sobre quien descargar mis decisiones. Para terminar, nos queda tocar un último punto. Hemos hablado de las 4 alarmas, es decir, el razonamiento, la conciencia, el consejo de los demás y la intuición. Hemos hablado de los 2 filtros, es decir, la conversión y el arte de amar. Y ahora nos queda mencionar, para terminar, un último punto, y es el principio financiero de Génesis. Cuando en Génesis vemos que Dios creó a Adán y Eva, vemos que lo primero que tenía Adán con el Señor era una relación con Él. En segundo punto, vemos que Dios creó a Adán como un hombre maduro. No era un jovencito, no era un adolescente, era un hombre que sabía tomar decisiones. Y Adán tenía medios materiales para poder tener una Eva. Es decir, primero Dios le dio el jardín a Adán, es decir, le dio medios, animales, tierras, para poder tener luego, en segundo lugar, a Eva. Por lo tanto, primero le dio el jardín y luego Dios le dio a Eva. Sin jardín no tengas Eva. Si tienes Eva sin jardín, acabarás en inmoralidad. Toda Eva no puede tener un Adán si el Adán no tiene un jardín. No tengas ninguna relación si no tienes jardín. Si estás en una relación sin jardín, estás en peligro y en desorden. De todo este estudio concluimos que si una persona se dice cristiana y no tiene en cuenta estas 4 alarmas, estos 2 filtros y el principio financiero de Génesis, es decir, si se rebaja este nivel bíblico dado por Dios, entonces, estimado oyente, en verdad te digo que terminarás pagando un precio muy alto, el fracaso matrimonial. Y luego vendrá la búsqueda del divorcio, pero como veremos en los domingos siguientes, el divorcio no es nunca una opción, y para evitar ese divorcio es necesario un noviazgo bíblico. Por lo tanto, el título del mensaje del día de hoy es: con un noviazgo acertado, tendremos un divorcio evitado. Cualquier consulta del tema de hoy, por favor, escribir a nikos@gmx.es. Les habló desde España Nikos Ricoy.